Quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas que me están siguiendo a través del canal y espero que esto pues sea de utilidad para todos ustedes. Bien, vamos a lanzar entonces la presentación y empezamos a ver este tema. Muy bien, entonces arrancamos con este tema, estimados amigos. En primer lugar, cuando una persona va a revisar el PDT 710 versus el formulario virtual, ya no puede estar hablando de algo opcional. Es decir, ¿sabes qué? Si deseas usas el formulario virtual, si deseas usas este PDT 710, no es así. El PDT 710 solamente se aplica en una situación de contingencia. ¿Qué significa esto? Algo muy válido. Por ejemplo, si yo no puedo utilizar el formulario virtual versión completa, si yo no puedo utilizar el formulario virtual versión simplificada, entonces tendría que usar el PDT 710. Para todos aquellos que hemos revisado ya el tema del formulario virtual simplificado, vamos a ver pues frente al PDT que ya lo conocemos, pues esta herramienta presenta mucho, nos genera más trabajo y entonces a veces ahí nosotros decimos mejor me voy por el simplificado. Para los que están con versión completa del formulario virtual dirán, bueno, por ahí va el trabajo. Pero recordemos que incluso la misma administración tributaria, si ustedes observan, no ha tenido el mismo nivel de detalle que nosotros ya nos tenía acostumbrados en el PDT. De hecho, nada más de ver la entrada, la ventana de entrada, la primera pantalla dentro del PDT, nos damos con una sorpresa y una terrible incongruencia. Si ustedes son observadores y ven el cuadro de la mano izquierda del balance de comprobación, ese cuadro contiene, pues, mis estimados amigos, pues un error garrafal. Si usted ve y lo lee, ¿qué es lo que nosotros alcanzamos a visualizar aquí? ¿Qué nos está diciendo? Balance de comprobación. Nos dice, ha obtenido ingresos al 31 de diciembre del 2019 iguales o superiores a 300 UITs. Y esto es falso, porque recuerden ustedes que la modificatoria que se plantea para la entrada en vigencia por parte de todos los contribuyentes que van a usar el formulario virtual versión completa y el PDT ya no es 300 UITs con respecto al balance de comprobación, son 1700 UITs. Y entonces ya de antemano vemos pues lo que ha pasado con la administración tributaria, es de que sencillamente ha cogido la plantilla que tenía todos los años y tal como la ha tenido, simplemente la ha lanzado y punto. Entonces hay que tener el debido cuidado con esta situación, estimados colegas. Bien, otro detalle fundamental que siempre hay que recordar cuando nosotros trabajamos el tema de elaborar el PDT, y también lo hemos visto en el formulario virtual, es descartar. ¿Qué cosa debo descartar? Debo de descartar el uso de la casilla del ITF. Una diferencia conceptual entre formulario virtual simplificado, formulario virtual versión completa y el PDT 710 es la siguiente. Tanto el formulario virtual versión completa así como el PDT 710 que estamos viendo aquí se vincula al ITF. En la versión simplificada nosotros no tenemos relación
con el tema del ITF, ¿ya? Entonces, eso es un aspecto que siempre hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. El régimen de renta. Si usted ha visualizado el formulario virtual, aquí voy a jugar un poco a la memoria de usted. Si usted ha visualizado el formulario virtual, versión completa, seguramente se ha encontrado con el mismo cuadro que nosotros tenemos a continuación a mano derecha, régimen de renta, general y MIPE. Entiéndase que la versión completa solamente aplicaría el régimen general, pero en el PET 710, el cuadro que les estoy mostrando, en este PET, al ser una opción de contingencia para uso de los contribuyentes, se prevé que podamos usarlo tanto en el régimen general como en el régimen MIPE tributario. Detalle importante, mi estimado amigo. Entonces hay que tener cuidado con respecto al manejo de este escenario, ya sea MIPE o ya sea régimen general. Bien, ahora cerremos el tema del ITF. Ya cerremos el tema del ITF y por ahí vamos haciendo algunos apuntes sobre algunos datos, algunas casillas interesantes el día de hoy, que voy a estarlo publicando en YouTube acerca del tema de uso de esto, al igual que el formulario virtual. Ya sabemos que tenemos un escenario de tiempo bastante amplio, ¿no? Tenemos nosotros todavía hasta el mes de junio, julio para ver, hay que hacerlo antes obviamente, pero sin embargo nos da un buen escenario. Si es así, entonces nosotros nos planteamos lo siguiente. Cuando hablamos acerca del ITF, hay una pregunta bastante relevante que todo contador o toda persona vinculada a contabilidad tiene que descartar. Fíjese usted, ITF por regularizar. ¿Ha efectuado el pago de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago? Esa es la pregunta que nosotros nos planteamos. Muchos dirían, va a pagar ITF la persona que no bancariza. Es falso, porque aquí usted puede ver que se refiere no solamente a bancarización o el medio de pago, sino también se refiere al tema de dinero en efectivo. Entonces hay que tener el debido cuidado con ello. Si es así, entonces la pregunta que nosotros nos planteamos es ¿cómo funciona este tema del ITF? Entonces a continuación nosotros vamos a proceder a revisar esta etiqueta y de esta manera poder entender un poco más acerca de esta situación. Trabajemos con cifras redondas. Si por ejemplo yo de mis pagos que he hecho a lo largo del año, 90.000 soles lo he hecho con efectivo y medio de pago, y por ahí tengo 10.000 soles por una capitalización de deuda, la pregunta es si debo o no pagar ITF. Para eso llenamos este cuadro de información y vemos la aplicación de un límite, pero un límite del 15% sobre la totalidad. 15% sobre la totalidad de los pagos. Y entonces hay que tener también cuidado con eso. Dionisio, ¿me puedes dar algunos motivos por los cuales nosotros usaríamos la casilla 156? Nosotros usaríamos la casilla 156 entre otros motivos, por ejemplo, por capitalizaciones de deuda, por ejemplo, por un tema de pago en especie, por temas de una condonación, por el tema de este intercambio entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Hay que tener también cuidado con ese esquema, mucho cuidado con ese esquema. Por ejemplo, fíjese usted, si yo cambio la figura y digo que 50.000, si yo digo que 50.000 soles, estoy yo trabajando, de esos 100.000, 50.000 fueron una capitalización de deuda y 50.000 fueron con medios de pago o efectivo. ¿Hay un castigo? Sí, el límite solamente es el 15% y tendría que pagar el doble de la tasa de ITF, que en este caso sería 4 soles.
Pero tú me dirías, 4 soles para alguien, ¿qué tanto es? Pero si tú vas subiendo los ceros, esto es relevante. Imagínate que subimos a lo siguiente: 10 millones y 5 millones, ¿no? Ya cobra relevancia porque ya se trata de 350 soles en ITF. Y recuerda que el ITF es justamente el medio por el cual la administración tributaria se entera de los movimientos que han habido, no solamente en tus cuentas, sino también de aquellas transacciones en las cuales no has usado ni dinero en efectivo ni medios de pago. Entonces es la primera validación que yo te sugiero, estimado amigo, en el caso que trabaje el formulario virtual o también el tema del PET, ya en contingencia. Ok, bien, dejamos entonces esto por un momento. Vamos a echarle dato a algunas cifras, ya vamos a hacer, estamos conversando acerca de esto. Esto es pan caliente, acaba de salir el día de hoy. El día de hoy se liberó, hoy 25 de marzo del 2020 se liberó el PET 710. Muchos se alegrarán porque están acostumbrados a hacer el PET, pero no se olviden que el PET solamente se utiliza en una situación de contingencia. Contingencia, ¿ya? Hay que tener el debido cuidado, entonces, mi estimado amigo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiendo con la lectura de este tema, quería compartir contigo un tema vinculado a cifras y algo que siempre hemos estado con muchos colegas comentando, analizando, revisando acerca de esos cuadros que nos muestra la administración tributaria aquí, esos cuadros que se presentan, me dicen que son estados financieros. La administración tributaria ha tendido a retroceder dentro de este esquema y tú me dirás, pero ¿por qué la administración tributaria ha retrocedido? Y no es desde ahora, esto es ya que se ha dado hace un tiempo atrás. Y fíjate, si nosotros hacemos la lectura de esto, si tú lo revisas, dice lo siguiente: la información del resumen de los estados financieros. La administración tributaria no se atreve, no nos coloca estados financieros, porque hablar de estados financieros habría que ver en qué esquema se va a trabajar este tema, ¿no? En qué esquema, en qué, cuál va a ser el escenario en el cual nosotros vamos a considerar. Y hablar de estados financieros sabiendo que hay alguna casilla que nos hace referencia aquí dentro del PET acerca del NIF, un poco que hace temblar la posición de la administración tributaria y ha claramente estipulado lo siguiente: la información del resumen de los estados financieros, fíjate, lo repito, estados financieros, debe ser formulados de acuerdo a normas y principios contables. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en la casilla adiciones y deducciones. Y de aquí, mi estimado amigo, verdad, gracias, me estaban comentando, yo estoy hablando acá pero no les estoy mostrando el cuadrito. Vamos a mostrar este cuadrito que les estoy comentando. A ver, y continuamos hablando de este tema. Ahí está el cuadrito. Ahí está el cuadrito. Entonces estamos hablando acerca de este cuadrito. Entonces el PET se refiere en este tema a hablar acerca de resumen de estados financieros, y cuando nos habla de esto, ojo, la administración tributaria tiene el debido cuidado, no afirma que es un estado financiero, no entra a ese terreno, porque tendríamos que hablar de normas internacionales de información financiera, aun cuando las normas internacionales de información financiera apuntan a el tema de información financiera de propósito general. Ojo con ese detalle, pero ese es otro tema, hoy no lo toco. Ahora, nos dice que debe ser formulados de acuerdo a las normas y principios contables. Dionisio, ¿no sería más fácil? Porque hay unos colegas que me dicen de acuerdo a las NIF. Debe ser de acuerdo a las NIF. Si no está con las NIF, esto está mal. No,
¿Y por qué acá no dice las NIF? En primer lugar, el término normas y principios contables que figura en la declaración anual del impuesto a la renta no es un invento. El término normas y principios contables está establecido dentro del reglamento de la ley del impuesto a la renta en el artículo 33. Hubiera sido positivo que, pues, en la época de las modificaciones tributarias que todos aspirábamos con el cambio del devengado, ¿no? Las modificaciones que se venían, hubiera sido interesante que dentro del reglamento del impuesto a la renta pusieran normas internacionales de información financiera, ¿no? Ya, todos los estados financieros se preparan de acuerdo a bases contables que se basan en principios, que se basan en función de NIF, pero no está, no dice, simplemente dice normas y principios contables. Ahora, nuevamente te digo, en el caso de estándares contables internacionales hay tipos, tenemos full, tenemos pyme. Yo no sé si voy a aplicar full o voy a aplicar pyme. El Plan Contable General Empresarial modificado 2019 hace énfasis en ese tema, en separar esos conceptos, ¿ya? Pero nosotros aquí seguiremos con normas y principios contables, tranquilo. Ahora, de que las normas y principios contables versus las reglas tributarias hay diferencias, eso está totalmente de acuerdo. Por eso es que nosotros aquí tenemos lo que se llama adiciones y deducciones. Bien, entonces le damos a aceptar y vamos a revisar aquí algunas casillas para poder trabajar contigo. A ver, lanzamos aquí la presentación, por favor. Ok. Perfecto. Entonces aquí lo vamos trabajando. Muy bien. Entonces vamos con este otro esquema. Vamos a jugar con el concepto de renta, ¿ya? Y un poquito tocando algunos aspectos vinculados a NIC 12, ¿ya? Algunos aspectos dentro de este tema. No, este no va a ser el primer video del tema. Ya hemos estado tocando anteriormente esta situación y hay que tener cuidado. A ver, hay algunas preguntas también acá, antes de continuar con este tema. A ver, Jean-Pierre Rebardi, Hanan Parmijo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos, estimados amigos? A ver, nos pregunta acá Jean-Pierre. ¿Puedo declarar el PET 710 y no declarar formularios virtuales? ¿Hay una contingencia? No, más bien, el PET 710 se establece como una herramienta de contingencia en caso que no funcionen los formularios virtuales. ¿Te acuerdas tú, mi estimado Jean-Pierre, y seguramente ustedes, colegas, se acordarán de cuando se cambió del PET 621 al Declara Fácil? ¿Qué es lo que pasó, mi estimado amigo, mi estimada amiga? Lo que sucede es cuando se implementó no funcionaba, colapsaba, colgaba, no jalaba los datos. Y entonces la administración tributaria tuvo que, a través de un aviso pop-up y luego a través de una resolución, indicar que todavía podíamos usar el PET 621 en función de una contingencia. Lo podíamos trabajar normalmente. Pero hay que tener mucho cuidado con esta situación, ¿ya? ¿Cómo es que funciona este tema? La contingencia, por suerte, a diferencia de la situación que nosotros vemos en comprobantes electrónicos, aquí nosotros no tenemos que indicarla. Un colega dice, bueno, ¿qué? Le voy a tomar la foto a mi computadora y voy a ver que no puede entrar al formulario virtual, lo que se queda ahí procesando 90%, le tomo una foto y con eso presento el PET. No, por suerte la administración tributaria no te pide que tú sustentes esa contingencia, simplemente te dice hazlo. Ahora, personalmente, estimado amigo, yo lo que le sugiero es trabajar con el formulario virtual simplificado. Es mucho más fácil, es mucho más llevadero. Para los que ya hemos presentado declaraciones ahí, es excelente. Ahora, si tú me dices entre el formulario virtual completo y el formulario y el PET 710, el trabajo casi similar. Lo que habría que evaluar, y eso lo vamos a comentar en las siguientes semanas en los videos, por ejemplo, evaluar el tema de la estructura de importación de archivos de Excel. Que eso también muchos colegas me han estado pidiendo y que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Listo. Bien, seguimos entonces. Son las 10:13, mis estimados amigos. Hoy es 25 de marzo del 2020.
y estamos tocando este interesante tema. Vamos entonces ahora a tocar otro tip que a veces a muchos colegas no lo tienen claro. Es enfocarnos en la casilla en la cual diferenciar el resultado contable versus el resultado tributario. Es decir, qué casilla se toma en cuenta para el cálculo de mi renta neta imponible y cuál es la casilla que tiene que coincidir con el resultado financiero, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros lo vamos analizando, ¿te parece? Bien. Una pregunta de diagnóstico totalmente obvia, y mira que hay muchos colegas que le tienen miedo a este tema. A ver, yo te planteo ahorita, a ver, voy a tratar de maximizar este tema. Yo creo que ahí está. Sí, yo creo que ahí puede ser, ¿sí? Para poder trabajarlo. Acá tenemos un detalle del estado de resultados, como tú puedes ver. Ahí está la casilla 484, la casilla 485, la casilla 492. A ver, ahí está, la 492, la 493. Primera pregunta, colega. ¿Cuál es la casilla que se toma en cuenta? Ojo, ¿cuál es la casilla que se toma en cuenta para efectos de trabajar las adiciones y deducciones? ¿Será la casilla 492 y 493 o será la casilla 484 y 485? La respuesta, estimado amigo, ¿cuál es? Es la 484 y la 485. Ahí dicen, pero Dionisio, ahí está la casilla 486, distribución legal de la renta. La distribución legal de la renta, y también lo estamos viendo en la cartilla de la administración tributaria, ya queda en desuso. Distribución legal de la renta estaba curiosamente asociado al tema de participación utilitaria de los trabajadores, pero eso forma parte ya del gasto o del costo, entonces descartado. Ya, y ese importe que tenemos ahí de la 48 y 485 va a coincidir con la 487 y 489. Es decir, cualquiera de esas cuatro casillas en esos dos escenarios, ya tenga utilidad o pérdida, me funcionan claramente para luego ver mis reparos, mis adiciones y mis deducciones. ¿Ok? Bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y esto lo he repetido muchas veces, a veces en eventos, a veces en talleres, hay colegas por ahí que también ya lo sacan, ya se dieron cuenta también del tema, no es ningún secreto. A muchos colegas nosotros les preguntamos, estimado colega, quisiera saber este dato. Mira que lo estoy ingresando manualmente. Cuando yo ingreso esto manualmente, ¿qué es lo que pasa? Esta casilla 490 es la casilla impuesto a la renta. El PDT se llama impuesto a la renta. Y esto pasa también para el formulario virtual completo y simplificado. La casilla 490, uno diría, cualquiera en su sano juicio diría, pues esa casilla definitivamente debe de automáticamente venir de alguna parte de la declaración. Y la respuesta es que no es así. La dejan casilla en blanco, de tal manera que tú, mi estimado amigo, llenas el monto que quieres. Entonces, cuando uno le presenta la casilla 490, le preguntamos, ¿qué cosa es lo que tú colocas en la 490? Pues lo que yo le debo a la SUNAT, me dicen. Ya, amigo, y si tú le debes a la SUNAT, ¿qué es lo que colocas? Lo que queda al final, pues, cuando sale saldo a favor del fisco. Error, mi estimado amigo. Y uno de los aspectos que hay que tener en cuenta de las modificaciones que se están dando en el plan contable general empresarial, con la creación del concepto de la 16.7, es el hecho de que nosotros como contadores, cuando hablamos de una extinción de una obligación tributaria, mira, que nosotros nos estamos enfocando, cuando hablamos de una extinción de una obligación tributaria, nosotros nos enfocamos como único método al pago. Y realmente el pago no es la forma más común de extinción de una obligación tributaria, mi estimado amigo. No lo es. Entonces, si no lo es, ¿cómo funciona? Tú me dices.
El código tributario dice, tienes pago, tienes compensación, tienes condonación, tienes consolidación, etc, etc. La forma más común de extinción de deuda tributaria es la compensación. Y eso es lo que justamente la administración tributaria está persiguiendo por este lado. Y tú me dices, pero entonces, ¿por qué? Es que cuando un colega me afirma que en la casilla 490 va el pasivo, va la deuda, pues lamentablemente le voy a decir, está en un error. Este cuadro que le estoy mostrando aquí, vamos a ver cómo se llama. Este cuadro, según la administración tributaria, usted lo puede ver ahí en la parte superior, ¿qué dice? Dice estado de resultado. ¿Qué cosa dice? Estado de resultado. Bueno, el estado de resultado se les une a ese, ya, bueno, no hay problema. Por lo tanto, todo el detalle de esto, debe estar en función de ingresos y gastos. Y si hay una operación aritmética de por medio, pues es un resultado. Ingreso, gasto, resultado. Ingreso, gasto, resultado. ¿Ok? Si es así, entonces cuando nosotros vemos este tema, la casilla 490 no es un pasivo. La casilla 490 no es un pasivo. La casilla 490 es el gasto por impuesto a la renta. Todo tu curso en IC 12 reducido a una casilla 490. Por supuesto. Porque el efecto del reconocimiento del gasto o ingreso por análisis del comportamiento de la cuenta 88 es muy relevante. Hay colegas que dicen, solamente yo lo coloco las diferencias permanentes y las temporales ni las sé. Y las diferencias temporales NIC 12, muy bien, gracias. Entonces lo que pasa es que ese resultado del ejercicio está distorsionado. Tiene implicancia financiera, más no tributaria. Hay de aquellos que no calculan diferidos. Hay de aquellos que no aplican NIC 12. La administración tributaria no te va a decir nada. Está bien, gracias, mi estimado amigo. Pero el problema va a ser por otro lado. El problema va a ser en el resultado del ejercicio, que tiene implicancias financieras. Entonces tenemos que tener en cuenta. Disculpa, yo no he pasado por proceso de adopción de NIF. Te entiendo, colega. Pero eso no significa de que tú aquí no tengas que colocarle el resultado del ejercicio un monto que coincida con lo que tú tienes en tus cifras contables. ¿Con qué cifras contables? Con la cuenta 89. Tiene que cuadrar con la cuenta 89. ¿Ok? Ahora, otro detalle que estamos viendo acá y que lamentablemente ya era de esperar de que no se mejore, era de que solamente se puede colocar, mira, yo le coloco una cifra positiva, igual él lo convierte en negativo. Siempre lo va a trabajar en negativo. ¿Y qué hacemos, pues, mi estimado amigo? Todo está trabajado en negativo. Ahí hay un error en el PDT. Igual nos está pasando en el formulario virtual. La casilla 490 no solamente es gasto. La casilla 490 es ingreso o gasto. Y puede haber escenarios en los cuales se produzca un ingreso. Por ejemplo, colega, cuando su pérdida tributaria califique bajo NIC 12, hay un escenario de recuperabilidad, hay evidencia de que nosotros podemos recuperar esa pérdida, poder aplicarla, pues califica como activo diferido y nos va a generar un ingreso. Y yo no voy a poder colocar aquí. Ese es, por ejemplo, el dilema que hemos tenido durante mucho tiempo varios colegas cuando se trabaja esto. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es un tip también de una situación que seguramente tarde o temprano le ha tocado vivir. Mire que he colocado solo un monto y con eso ha jalado todo ese comentario. Ok, bien. Otro detalle que quisiera compartir con ustedes es el siguiente: estructuración de una adición. Y con eso yo creo que vamos a trabajar el día de hoy. A ver, déjenme un momento, voy a pasar a mostrar esta casilla de reparo. No se olviden pueden ver acá está. Bien, a ver, nosotros tenemos un detalle de las adiciones y también de las deducciones, con su respectiva casilla turquesa, mi estimado amigo, eso lo conocemos todos. Pero cuando ingresamos a una casilla turquesa,
Entonces nosotros hay que tenemos que trabajar lo siguiente. Yo justamente lo que quiero trabajar, solo que voy a borrar el concepto, ya, porque no voy a referirme a un determinado reparo, solamente quiero reflexionar con usted acerca de este tema y el por qué está señalado de esta u otra manera y que nosotros tenemos que tener en consideración. No se olvide, amigo, suscríbase al canal de YouTube. Estamos en YouTube como CPC Dionisio Canagua. Estamos ahorita con una sesión exclusivamente en Facebook, pero usted sabe que Facebook no es una plataforma de videos. A veces los videos, uy, lo vi, sí, qué bonito, un video de un colega, qué bonito lo vi, excelentes comentarios, y Facebook se perdió. ¿Y dónde paró? Por eso existen plataformas de video. YouTube es una plataforma y nosotros encuentra nuestro material ahí totalmente publicado. ¿Cómo nos ubica fácilmente? En CPC Dionisio Canagua. Ahí va a poder encontrar en la plataforma de YouTube información respectiva. Bien, vamos para el último tema de la noche. Simplemente algunas observaciones acerca de este tema. Cuando yo tengo un reparo, lo primero que me preguntan es por qué yo acabo de regresar de mi curso de NIC 12. Llevé mi curso de NIC 12, ya soy el tigre de la NIC 12, soy lo máximo en la NIC 12. Y la primera pregunta que se plantea es: esta gente de la SUNAT está retrógrada, hay que darle cursos de NIF, si supieran NIF de la SUNAT, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de temporal y permanente está desfasado, no aplica NIF, Un momento, colega. El hecho de que nosotros ahí encontramos diferencia temporal y permanente no es porque le dé la gana a la administración tributaria, no es porque le dé la gana, es porque la norma tributaria en el reglamento de renta describe, mejor dicho, qué cosa es diferencia temporal y permanente. Y en el menú ayuda nosotros vamos a encontrar el concepto de esto. Sí, porque sabes que ahora que me hace recordar, me dice mi estimado amigo, esto del permanente y temporal bajo NIC 12, que eso es recontra antiguo, es de la época de la abuela, porque ahora nosotros tenemos bajo el escenario de NIC 12 diferencias temporarias. Totalmente de acuerdo, mi estimado amigo, porque se trabajan resultados, se trabaja esto en este tema. Sin embargo, algunas precisiones técnicas. Las diferencias temporales y permanentes van a mantenerse, y van a mantenerse porque el artículo 33 del reglamento de la ley de impuesto a la renta lo señala. Ahora, ¿cuál es la regla de aplicación? Bueno, PET lo puso así. Si yo hago clic en permanente, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago clic en permanente, se bloquea. Eso es lo más fácil, me dice, se bloquea, y la única posibilidad que yo tengo es de llenar esto, nada más. No puedo llenar otra casilla, no puedo llenar otro cuadro, no puedo hacerlo. Ya, sí, no se puede. ¿Y cómo es que ahora se trabajaría? Pues es que lamentablemente está así, no queda de otra. La administración tributaria. ¿Y cuál es la lógica? A ver, ¿cuál es la lógica? La lógica es que esa diferencia contablemente no es aceptada y tributariamente sí. Buena pregunta, ¿no? Porque debería ser, yo creo, al revés. Porque si yo sé que es lo contable y está en mi contabilidad y yo sé que tributariamente no me lo aceptan, entonces debería ir al revés. Pero bueno, la estructuración está así. El problema que nosotros tenemos es cuando nos enfrentamos a una diferencia temporal. Porque cuando yo tengo una diferencia temporal, el escenario cambia totalmente. Vamos a poner entonces aquí temporal y empieza a aparecer esto. Y cuando yo tengo temporal, la pregunta es: ¿cuál es el escenario? ¿Debo de colocar el total del gasto, parte del gasto? ¿Debo colocar el gasto contable y ver qué parte es la base tributaria? ¿Debo de colocar solamente el reparo tributario? Respuesta: en el menú ayuda no dice nada. Entonces, una cosa es colocar la totalidad del gasto y luego ver qué parte es aceptable y por diferencia colocarle la adición, u otra cosa, simplemente hacernos de la vista gorda y colocar el reparo y punto. Al final y al cabo se va a reflejar este monto de adición en la declaración. No hay ninguna regla sobre el específico. Ahora, Dionisio, otro detalle. Tú estás hablando bastante del gasto, que el gasto reparable, sí, pero yo aprendí un curso en NIC 12. ¿Y qué aprendiste, mi amigo, en el curso de NIC 12? En el curso de NIC 12 yo aprendí que
No, esto se halla, las diferencias temporarias se hallan sobre partidas del estado de situación financiera. Totalmente de acuerdo, porque si yo quiero hablar del diferido no puedo hablar en resultados. En el mundo de los resultados, en el mundo del estado de resultados, en el mundo de ingresos y gastos, estos tienen vigencia tan solamente de un año. Nada más. Y si quiero hablar de algo que pasa de un año para otro, eso no lo encuentro en estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio ni estado de flujo efectivo. Lo encuentro en el estado de situación financiera. Por eso es que los diferidos deben hallarse sobre eso y no sobre el gasto. Otro tip importante para que te quedes pensando en la noche. Mira, la norma tributaria, el impuesto a la renta, no plantea una definición para lo que es, o no plantea una definición para lo que es ingreso y gasto. Date cuenta, tributariamente no hay una definición, pero sí hay reglas para clasificar lo que es un ingreso gravable de lo que no es. Para eso tenemos el devengado. Tenemos reglas para distinguir qué gasto es aceptable y qué gasto no. ¿Sí? Algo parecido sucede con la NIF, mi estimado amigo. ¿Es información financiera en general? No, yo he visto que es de propósito general, Dionisio, pero ese es el universo. Simplemente para terminar el día, para irnos al tema contable. Todos creo que en el curso de matemática se acordarán que había un conjunto universal y dentro conjunto denotado con la letra U y dentro habían varios subconjuntos. El conjunto universal, me dicen, son las NIF y el conjunto universal son los estados financieros. Perfecto. Pero la pregunta es si las NIF alcanza a ese conjunto universal de estados financieros o solamente se refiere a un tipo de estado financiero. Para eso hay que conocer qué estados financieros tenemos. Si yo tengo, y la NIF me dice estados financieros de propósito general, ¿existirá alguna categoría superior? Ahora, la administración tributaria me pide un resumen de estados financieros, pero cualquier persona que lo va a leer va a decir, pues es un estado financiero, pero determinado no bajo un estándar contable internacional o local, sino bajo un requerimiento de una entidad que tiene la potestad de pedirte un cuadro de información. Ojo que la NIF no va destinada a esto. Una entidad que tiene usualmente la capacidad de requerir determinado tipo de información a una entidad, a una empresa, es porque está revestida de un poder. Te pongo el caso acá en Perú, el caso de la SBS. La SBS dicta políticas contables, reglas, planes contables, forma de presentar información. De hecho, en el caso de un banco, en el caso por ejemplo, de una empresa, Prosegur, por ejemplo, Hermes, que son empresas que transportan valores, tú vas a encontrar sus estados financieros y su estado financiero no dice que son bajo NIF, dice bajo normas de la SBS y de manera supletoria principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces también hay que tener el debido cuidado. Siempre, nada es absoluto, todo es relativo, y en el mundo de la contabilidad seguramente también. Muy bien, amigos, entonces ha sido un placer haber compartido con ustedes el día de hoy estos comentarios nocturnos que estamos tocando diferentes temas. A veces estamos exclusivamente en YouTube. Les aviso, si está en YouTube, ahí dice en vivo en YouTube, vamos a YouTube. Usualmente hoy día nos hemos tomado el tiempo para poder compartir con ustedes a través de Facebook en una sesión en vivo acerca de este interesante tema, que espero que sea de utilidad para todos ustedes. No se olviden de revisar, tenemos talleres virtuales. Estamos ahorita con un taller virtual sobre dinámica del plan contable. Estamos por convocar a un segundo grupo. Se va a aperturar probablemente la convocatoria, ya arranca el taller, si más no me equivoco, el jueves o viernes. Que en la página de Facebook seguramente van a encontrar el detalle de información. Y también por ahí también estoy pensando aperturar un taller sectorial, tributario sectorial. Vamos a ver cuál es el formulario que vamos a tocar y de acuerdo a eso se van enterando. Al final hay muchos colegas, como decimos, ahora estamos con el tema del aislamiento, pero yo veo con bastante agrado que hay una suerte de saturación incluso de colegas que están saliendo a hacer sesiones en vivo. Me parece positivo, hace años no había eso, ¿no? En Facebook, pero el problema de Facebook es que se pierde el video, pero ese es otro tema. Muy bien, amigos, nos vemos entonces hasta mañana. No sé si en la mañana por ahí hacemos una sesión en vivo o en
en la tarde por ahí compartimos, pero revisen nuestra plataforma en YouTube. Muchas gracias por su atención, nos vemos más adelante.